este video vamos a presentar la unidad 2 de Introducción a la Ingeniería, en las cuales vienen los temas 2.1 Unidades de medición, 2.2 Notación científica y perfiles de orden de magnitud, 2.3 Conversiones de unidades, 2.4 Cifras significativas, 2.5 Redondeo, 2.6 Operaciones de herramientas tecnológicas. Bueno, espero que disfruten el video. Unidades de medición. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha observado a su alrededor y se ha preguntado distintas cosas. Por ejemplo, ¿qué distancia recorre de un punto a otro? ¿En cuánto tiempo realizas una actividad? Al iniciar la agricultura, ¿cuánta mercancía intercambiaban con los pueblos vecinos? ¿Y cuánta capacidad tenían las vasijas en las cuales almacenaban sus mercancías? Por esto se implementaron las medidas de longitud, tiempo, masa y volumen. Primer sistema de medición. Pregúntale a Calculín. Calculín, ¿sabes cómo hacían los antiguos para medir las longitudes? Como diría Trajano, con lo que tenían a mano. En el antiguo Egipto y en la Mesopotamia asiática nacieron las primeras medidas de longitud, tales como el pie, el palmo, el codo, la pulgada, la brasa y la vara. Así pues, para medir una distancia corta, se ponía un pie a continuación de otro y se iban contando cuántos pies tenía el ancho de una calle o la distancia entre dos casas. Para medidas más cortas se usaba el palmo, que equivale a 21 centímetros y es la medida entre las puntas de los dedos pulgar y meñique. Además, utilizaban la vara, que equivale a 83 centímetros y que aproximadamente son 3 pies o 4 palmos. Sin embargo, al realizar los intercambios existían diferencias. Por ejemplo, tenemos un egipcio y un romano. Las características físicas de un egipcio son un poco más pequeñas que las de un romano, por lo cual, al realizar sus transacciones, terminaban en razón por la cual en 1889, durante la Conferencia General de Pesos y Medidas, se implementó el sistema métrico decimal, el cual ha sido implementado en casi todos los países. En algunos países se implementa el sistema inglés, que son Estados Unidos, Liberia y Birmania. Conversión de unidades. Para poder transformar nuestras unidades de longitud, masa y volumen de sistema inglés a sistema decimal, se creó la tabla de equivalencias, en la cual podremos saber cuántas pulgadas equivalen a cuántos centímetros o cuántas libras equivalen a cuántos kilogramos según sea el caso. Un ejemplo sería transformar 20 libras a kilogramos. Si por la tabla de equivalencia sabemos que una libra equivale a 0.45 kilogramos, entonces 20 libras que multiplican a 0.45 kilogramos que dividen a una libra, colocamos libras en la parte de abajo para que estas se eliminen, y de esta forma multiplicamos 20 por 0.45 y sabremos que 9 kilogramos es igual a 20 libras. Otro ejemplo sería transformar 5 pulgadas a centímetros. Si por la tabla de equivalencias sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, entonces 5 pulgadas que multiplican a 2.54 centímetros que dividen a una pulgada, colocamos pulgadas abajo para que estas se eliminen y nos queden centímetros. Entonces multiplicamos 5 por 2.54. Notación científica y prefijados de orden de magnitud. Tenemos nuestro número de 1 billón. ¿Cómo podemos simplificar este número que tiene una gran cantidad de ceros?
Pues muy fácil, utilizando nuestra notación científica, la cual nos quedaría este número en una sencilla forma, que sería 1 por 10 a la 12. Pero ¿cómo podemos transformar un billón a nuestra notación científica? Pues muy sencillo. Primero tenemos que tomar nuestro número de referencia, en este caso sería 1. Nuestra base, que sería en este caso base 10, que es en la que se encuentra nuestro número, y la cantidad de ceros que están después de nuestro número de referencia. En este caso serían 12. Entonces podremos deducir que un billón en notación científica es igual a 1 por 10 a la 12. Nuestra notación científica también nos puede servir para calcular números que son muy pequeños, como el que se muestra a continuación. ¿Cómo podemos transformar este número a notación científica? Pues de la misma manera que transformamos el número de la parte superior. Tomamos nuestro número de referencia, que en este caso sería el 5. La base en la cual se encuentra nuestro número, que es base 10, y la cantidad de ceros que hay después del punto contando nuestro número de referencia. En este caso serían 12 ceros contando nuestro número de referencia después del punto. Por lo tanto, se creó una tabla de prefijados en la cual podemos saber a qué equivale, dependiendo la cantidad de ceros que tengan antes o después del punto, nuestras unidades. Por ejemplo, sabemos que 1000, que es igual en notación científica de 1 por 10 a la 3, es igual a 1 kilo, y 1.000.000, que en notación científica sería 1 por 10 a la 6, es igual a 1 mega, y así sucesivamente. También para números muy pequeños, como sería el femto, que es 1 por 10 a la menos 15, y así sucesivamente hasta llegar a milis. ¿Cómo podemos utilizar nuestra notación científica? Por ejemplo, tenemos la distancia de la Tierra y el Sol, la cual es de 149.600.000.000.000 de metros. En notación científica este número nos queda muy reducido, que sería 149.6 por 10 a la 12. Sabemos de que por 10 a la 12 es igual a 1 tera. Entonces simplemente ponemos 149.6 terametros y simplemente se eliminan los ceros y nos quedan los teras, porque ya que los teras equivalen en notación científica a por 10 a la 12 y nos quedan un poco más simplificado. También la distancia entre la Tierra y un satélite, la cual es de 77 millones de metros. En notación científica esto sería 77 por 10 a la 6 metros, que es igual a 77 megametros. Sabemos de que 6 por 10 a la 6 metros es igual a 1 mega, entonces simplemente eliminamos los ceros y nos queda nuestro número de equivalencia, que sería 77. En un campo un poco más científico tenemos el número de Avogadro, que sirve para poder calcular el peso atómico de los elementos, que sería 6 cuatrillones 22.000 trillones. En notación científica esto simplemente quedaría a 6.022 por 10 a la 23. De la misma manera tenemos por 10 a la 23, que es nuestra base de nuestro número, y 23, que sería la cantidad de ceros que hay después de nuestro número de equivalencia. Redondeo. Con propósito de establecer un modelo de números que permitiera establecer cierto sistema, se estableció lo que se le conoce como redondeo. Es muy útil en el sector económico y somos parte de él casi todo el tiempo, el cual consiste en cambiar el resultado de un número a su escala más cercana. Por ejemplo, 45.854231 es redondeado a 46. ¿En qué consiste? Tenemos nuestra escala de números del 1 al 10, en el cual nos dice que todo número que queremos redondear, si la primera cifra es menor a 5, entonces este se mantiene igual,
Y si el número de la escala es mayor a 5, este se le agrega una unidad, por lo cual se redondea. La primera regla nos dice, si el primer número del conjunto de números a eliminar es mayor a 5, el número anterior se le suma una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, por ejemplo, 500.4678, el número a redondear es 678. El primer número a eliminar es mayor a 5, entonces se redondea a 500.5. Segundo ejemplo, si tenemos 305.687, el número a eliminar es el 687. Podemos ver de que el primer número es mayor a 5, entonces se redondea a 306. Tenemos 5.76, el número a eliminar es el 76. Podemos ver el 7 es mayor a 5, entonces se redondea a 6. Segunda regla, si el primer número del conjunto de números a eliminar es menor a 5, el número se mantiene igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 500.4328, queremos eliminar el 328, podemos ver que el 3, su primer número, es menor a 5. Entonces se mantiene igual y se mantiene como 500.4. Segundo ejemplo, tenemos 100.25. Vemos que 25 es menor a 5, entonces se mantiene igual, o sea, se queda como 100. Tenemos 8.361, el número a eliminar es el 361. Su primer número es 3, es menor a 5, por lo tanto se mantiene igual, o sea, se mantiene como 8. Tercera regla, si el primer número de conjunto de números a eliminar es igual a 5, entonces si el primer número es igual a 5, entonces el segundo número, si es mayor a 5, si es mayor o igual a 5, se le agrega una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo tenemos 5.597. El primer número es 5 y el segundo número es 9. El 9 es mayor a 5, por lo tanto se redondea a 6. B, si el número que está después del 5 es menor a 5, ese se mantiene igual. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 5.5103, el primer número es 5, el segundo número es 1. El 1 es menor a 5, por lo tanto se mantiene igual, se mantiene en 5. Con lo anterior, piensa 2 veces cuando alguien te diga, ¿desea redondear sus centavos? Cifras significativas. Dígitos que simbolizan el valor de una cantidad en el lugar que está colocado. Reglas. Primera regla. Cuando no se requiere de mucha precisión, por lo cual el valor de los últimos cifras no son omitidos o simplemente son redondeados. Por ejemplo, tenemos pi, que es igual a 3.14, 15, 92, 65, 4. Los últimos números no son significativos, por lo cual simplemente nos quedan 3.1416, o sea, 5 cifras significativas. Segunda regla. Los ceros a la izquierda, antes del primer dígito diferente a 0, sirven solamente para poder fijar la posición del punto, pero no son significativos. Por ejemplo, tenemos 0.0000231, los ceros a la izquierda no se cuentan, o sea que simplemente nos quedan 3 cifras significativas. Otro ejemplo sería 0.01. Los ceros a la izquierda no se cuentan, por lo cual simplemente nos tenemos una cifra significativa. También tenemos 0.00000055. Los ceros a la izquierda no se cuentan, entonces simplemente tenemos 2 cifras significativas. Tercera regla. Todos los ceros a la derecha, aquellos entre números, son significativos. Por ejemplo, tenemos 5.120, que son 4 cifras significativas. Tenemos 23.01, que son 4 cifras significativas. Tenemos 540, que son 3 cifras significativas. Tenemos 1001, que son
4 cifras significativas. Tenemos 500.05, que son 5 cifras significativas. Cuarta regla: en notación científica, todos los dígitos antes de la base 10, que es el por 10, son significativos. Por ejemplo, tenemos a 14.56 por 10 a la 6. Simplemente se toman 14.56 que están antes de la base 10 y tenemos 4 cifras significativas. 321 por 10 a la 2. Tomamos los números que están antes de la base 10 y tenemos 3 cifras significativas. Tenemos 2.01 por 10 a la menos 5. Tomamos los números antes de la base 10 y tenemos 3 cifras significativas. De forma general podemos decir que una cifra significativa es todo aquel número que representa una cantidad, donde los ceros son significativos si están en cifras significativas o a la derecha de este. Las últimas cifras, en resumen, pueden ser omitidas, ya que al omitirlas no representan un gran efecto o no afectan mucho a la cantidad final. En conclusión, en la unidad 2 de Introducción a la Ingeniería pudimos saber más sobre las unidades de medición que hay en los distintos sistemas que hay. También cómo es simplificar estas o convertir estas según sea el caso, y simplificar con nuestra notación científica los resultados para hacerlos más prácticos. Eso es todo por mi parte, espero les haya gustado el video y se despide su servidor Francisco Javier del grupo 504.